Buenos días, que Dios nos bendiga a todos. Qué bueno poder a través de este medio reunirnos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Doy muchas gracias a Dios porque nos permite a través de este medio pues tener nuestra oración como iglesia, poder levantar nuestro clamor a Dios, poder ser edificados a través de la palabra del Señor. Y pues estamos en un tiempo en el que sin duda alguna es necesario orar, leer su palabra, edificarnos en la fe. No podemos negar tampoco que estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos finales. Eso no lo podemos negar. Nadie puede sin duda alguna decir cuándo va a venir el Señor. Así lo dijo el mismo Jesús. Pero cuando miramos el panorama mundial, nos damos cuenta de que estamos en tiempos finales, de que estos son los tiempos postreros. Pareciera que se escucharan ya los pasos del Señor venir por su iglesia. El escenario mundial cada vez toma más la forma profética, así que como iglesia debemos prepararnos, debemos tener nuestro corazón dispuesto al Señor, debemos mantener nuestro corazón preparado, porque a la hora que menos pensamos, seguramente el Señor va a venir y va a levantar su iglesia. Y por eso es tan importante en estos tiempos orar, fortalecernos en el Señor y poder leer y estudiar su palabra. Y hay verdades en la escritura, todas las verdades de la palabra del Señor son una bendición, pero hay algunas verdades que son fundamentales en nuestra fe, fundamentales. Y una de ellas tiene que ver sin duda alguna con el sacrificio de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. Este tema es fundamental y necesitamos que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestra vida de esa verdad, de lo que Jesús conquistó en la cruz y de aquello que nos ha sido concedido a través de su obra, y eso nos lo revela y enseña el Espíritu Santo. Por lo tanto, quiero invitarle para que disponga su corazón para que estudiemos este importante tema allí donde está. Si está en su casa, si es posible, por favor, tener la Biblia ahí en su mano para que podamos estudiarla. Vamos a tener un tiempo de estudio de la palabra del Señor. Pero el que nos revela la Escritura es el Espíritu Santo. Así que lo primero que vamos a hacer es levantar una oración y pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Así que oremos primero. Amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos darte, Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por tus bendiciones, gracias por tu sangre preciosa, Jesús, la que derramaste en la cruz y la que nos limpia de todo pecado, Señor. Y ahora te pedimos, amado Espíritu Santo, danos por favor, Señor, revelación de tu palabra en este tiempo, Dios mío, que apartamos para ti, que separamos para ti. Te pedimos, Señor, enséñanos a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para que nuestra fe en ti, nuestra esperanza en ti sea edificada en el nombre de Jesús. Afírmanos en tu palabra, afírmanos en tu verdad. Háblanos en esta mañana, Señor Jesucristo. Danos revelación de tu palabra. Danos la instrucción que viene del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que bendigas a cada una de las personas, Señor, que se reúne a través de estos medios con nosotros en este momento. Que los bendigas allí en sus casas, en sus hogares, que bendiga a sus familias y que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, guárdanos de todo factor distractor y ayúdanos ahora a estar concentrados en tu palabra. Abrimos nuestro espíritu y todo nuestro ser a la revelación que viene del Espíritu Santo. Amado Jesús, gracias por estar con nosotros, gracias por enseñarnos tu palabra y gracias Espíritu Santo por ayudarme a enseñarla. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y como les decía yo, hay verdades que son fundamentales, fundamentales, que son esenciales en nuestra fe, que son fundamentales en nuestro caminar con el Señor Jesús. Y quiero iniciar recordándoles un versículo que el apóstol Pablo declaró en la primera carta a los Corintios, porque en Corinto había algunas dificultades respecto a la resurrección.
Y algunos en aquella época, porque también se estaban levantando herejías, se estaban formando sectas, ya existían algunas sectas cuando Jesús apareció en la escena de Israel. De hecho, existían ya los saduceos, que la Biblia lo declara como una secta. Y entonces el apóstol Pablo en la carta a los Corintios escribió diciendo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Porque esta secta de los saduceos, por ejemplo, negaban varias verdades de la palabra de Dios. Entre ellas, no creían en los ángeles ni en los demonios, y no creían en la resurrección de los muertos ni en la retribución después de la muerte. Entonces, por eso Pablo está dejando en claro que la resurrección de Jesucristo es columna de nuestra fe, es un fundamento esencial de nuestra fe. Cristo no solo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sino que resucitó de los muertos para darnos vida. La muerte de Cristo en la cruz fue para el perdón de nuestros pecados, pero su resurrección es para darnos vida nueva. Por lo tanto, es fundamental que estudiemos en esta mañana el tema de la resurrección. Y por eso le puse por título al tema: ¿qué sucedió cuando Cristo resucitó? ¿Qué sucedió cuando Cristo resucitó? Y específicamente vamos a estudiar en este tiempo lo que pasó desde la Pascua hasta Pentecostés. ¿Qué sucedió? Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue en la fiesta de la Pascua, Él es el Cordero que era sacrificado, desde ese momento de la Pascua, desde ese momento en que muere en la cruz, hasta que se derramó el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió durante esos 50 días? Desde el sacrificio de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo. Porque el Señor durante esos 50 días no estuvo inactivo, todo lo contrario. Durante esos 50 días el Señor estuvo muy activo. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios observando lo que se fue dando en la vida de Jesucristo y por qué es tan importante para nosotros. Entonces, en primer lugar, el punto número 1 que vamos a estudiar es: el velo del templo se rasgó en dos. Cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó. Voy a leer Mateo capítulo 27, versículo 51. Aquí se nos narra algo muy importante cuando Jesús muere. Dice el Evangelio, Mateo 27, 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Es decir, la muerte de Jesús, la sola muerte de Jesús, ya empezó a tener un impacto en lo físico. Mira que la muerte de Jesús no fue solamente un tema espiritual, también tuvo un impacto en lo natural. Entonces, la Biblia nos habla en primer lugar del velo del templo. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Al lugar santísimo, como sabemos, entraba el sumo sacerdote una vez en el año. Y ese velo representa la separación entre la presencia de Dios y el ser humano que había caído en pecado. Solamente se entraba una vez al año, y eso lo hacía el sumo sacerdote, después de sacrificar el cordero pascual, y tomaba la sangre y entraba en la presencia de Dios al lugar santísimo. Pero ese velo marcaba la separación entre la presencia de Dios y el ser humano. Pero la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo se rasgó, indicando que el camino quedaba abierto a la presencia de Dios. Porque la sangre de los corderos permitía que el pecado del hombre fuese expiado. Pero solo la sangre de Jesucristo el Señor permite que el pecado del hombre sea limpiado. Entonces, cuando Jesucristo el Señor muere, el velo del templo se rasgó en dos. Es muy importante tener en cuenta el sentido en el cual el velo se rasga, de arriba a abajo. Es decir, la acción de Dios viniendo hacia el hombre. La acción de Dios viniendo hacia el hombre. Dios siempre buscando al hombre. Dios siempre procurando restaurar al hombre caído. Ese es el amor y la misericordia de Dios sobre la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no lo desechó. Dios inició todo un proceso de salvación. Y aquí, cuando la Biblia dice entonces que el velo se rasgó de arriba a abajo, nos recuerda que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo descendió
para salvarnos. Pero además dice el versículo que la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué la tierra tembló? ¿Por qué las rocas se partieron? Eso nos enseña que la misma naturaleza reaccionó ante la muerte de su creador. Qué importante ver esto. ¿Recuerdan ustedes que en una ocasión el Señor Jesús dijo que poderoso es Dios para levantar hijos de Abraham de las piedras? Cuando también en una ocasión el Señor Jesús dijo, dejad que alaben a Dios porque si no las piedras lo harán. Es decir, las mismas piedras pueden ser más sensibles a las cosas de Dios que el ser humano. ¿Puede el corazón humano ser más duro que una roca? Pues pareciera ser porque la tierra tembló y las rocas se partieron. La naturaleza reaccionó ante el sacrificio de Jesús, mientras muchos de los seres humanos acá gritaban, crucifícale, crucifícale. Que Dios nos guarde para que nuestro corazón no sea duro, sino para que nuestro corazón sea sensible a las cosas del Señor, a la obra del Espíritu Santo y a su palabra. Que podamos ver los tiempos que estamos viviendo, porque los escribas y fariseos no lograron ver el tiempo que estaban viviendo y por eso no vieron al Mesías en Jesús. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que el Señor Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Entonces, toman el cuerpo de Jesús y lo llevan al sepulcro, después de que Cristo entregó su espíritu. Recuerda que a Jesús no le quitaron la vida, Él entregó su espíritu. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Fue Jesús quien entregó su espíritu. De manera que el Señor voluntariamente entregó su vida por nosotros. Y vamos a leer un pasaje muy importante que está en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Y en este texto el apóstol Pablo nos revela algo muy importante. Como les decía ahora, Jesús, el cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro. Pero aunque su cuerpo queda en el sepulcro, espiritualmente el Señor empieza un proceso, un viaje. Es decir, el Señor tenía unas comisiones que realizar después de morir. Jesús no vino solo a la tierra y murió en la cruz, sino que después de su muerte el Señor tuvo que hacer varias cosas. Y una de ellas fue descender al centro de la tierra. Dice Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice así, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es muy interesante que consideremos este viaje del Señor porque Él desciende, estaba en su cuerpo, en el sepulcro, espiritualmente el cuerpo queda allí, pero su espíritu desciende al centro de la tierra y después de hacer lo que debía hacer en el centro de la tierra, sube y traspasa los tres cielos. O sea que Jesús sube desde lo más profundo de la tierra hasta lo más alto de los cielos. Ahora, vamos a ver aquí qué dice la palabra de Dios al respecto. Primero, cuando el Señor Jesús lo estaban presionando y le dijeron, muéstranos señal de que eres el Hijo de Dios, de que eres el Mesías. Eso se lo dijeron a escribas y fariseos. Pero entonces el Señor les dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, el hecho de que Jesús hubiese muerto 3 días era una señal similar a la de Jonás. Así como al tercer día, aquel gran pez vomitó a Jonás en las costas muy cerca de Nínive, también Jesús iba a resucitar al tercer día. Esa sería la señal. Sin embargo, ellos no entendieron porque su corazón era duro, duro. Entonces, la Biblia nos dice que de la misma manera como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Jesús estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Recordemos
que el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesús se le manifiesta a Juan, le dice: yo soy el que estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es muy importante porque nos está diciendo que la muerte y el Hades tienen puertas o tienen accesos, por eso las llaves son para abrir y cerrar. Jesús dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tenía eso antes? El diablo. Porque la Biblia dice que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, cuando Cristo resucitó, tomó las llaves del Hades y de la muerte. Ahora, en el Antiguo Testamento, antes de Jesús venir, el corazón de la tierra estaba dividido en dos partes. Aunque llamaba Hades o se le llamaba Seol, en el Antiguo Testamento el Seol estaba dividido en dos partes: el lugar de tormento a donde iban los impíos y un lugar llamado seno de Abraham, que era un lugar de consuelo. Entonces, el Señor Jesucristo muere y desciende al Seol, desciende al Hades. Recordemos que no se iba a quedar allí, solo eran 3 días que el Señor iba a estar allí. Ahora, la profecía ya decía, el Padre había dicho: no dejaré tu alma en el Hades, ni dejaré que tu cuerpo vea corrupción. Jesús descendió al Hades, ¿cierto? Porque así estaba escrito. ¿Por qué el Señor descendió al Hades? Por 2 razones. Pero debemos tener en cuenta aquí, ya vamos a leer un versículo al respecto. Cuando el Señor desciende al Hades, dice la Biblia que el Señor subió llevando cautiva la cautividad. Cuando Jesucristo desciende al Hades, toma el seno de Abraham, o sea, todos los que habían muerto de manera piadosa, creyendo en Dios, con temor de Dios, tomó el seno de Abraham y lo llevó al cielo. Y en el corazón de la tierra quedó el Hades, es decir, el lugar de los muertos. Toda persona que hoy día muere sin temor de Dios, sin aceptar a Jesucristo, vive de manera impía, al morir, en el sepulcro, en el ataúd, en el cementerio, queda su cuerpo, pero su espíritu y su alma van al corazón de la tierra. Es por eso que el hombre conoce acerca de la luna, piensan hacer misiones a Marte y se conocen ciertas profundidades del mar. Pero el corazón de la tierra, el hombre no tiene acceso al corazón de la tierra porque allí está el Hades, el Seol. Entonces Jesús descendió al corazón de la tierra para tomar el seno de Abraham, es decir, todos aquellos que habían creído que un día el Mesías vendría, y los levantó. Pero el Señor hizo algo más, y aquí entramos al punto número 3. Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Esta es una frase muy importante. Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, el Señor desciende al Hades y el Señor predica a los espíritus encarcelados. Ahora, los espíritus encarcelados no están en el seno de Abraham. Los espíritus encarcelados están en la otra parte del Hades, que es el lugar de tormento. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué unos estaban en el seno de Abraham y otros estaban en el lugar de tormento? Bueno, primera carta de Pedro, les voy a leer, primera carta de Pedro, capítulo número 18 al versículo 20. Primera carta de Pedro, vamos a leer, capítulo 3, verso 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, oiga, en ese espíritu vivificado, en el cual, dice el versículo 19, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Por qué estaban encarcelados? ¿Por qué estaban en el lugar de tormento? Porque desobedecieron. Pero no fue porque hubo una mera desobediencia. Pensemos bien, dice el texto: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ustedes y yo sabemos que la paciencia de Dios
Es impresionante. Pero el Señor esperaba con paciencia en los días de Noé. La construcción del arca se llevó, da la escritura, nos deja ver que llevó más de un siglo, más de 100 años, porque recordemos que los antediluvianos vivían 800, 900 años. Pero dice el texto que cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, perdón, mientras Noé construía el arca, la paciencia de Dios esperaba. ¿Qué esperaba la paciencia de Dios? Que toda la generación de Noé se arrepintiera, que toda la generación de Noé se volviera a Dios. Y el Señor con paciencia esperó. Si, como nos enseña la Escritura, la construcción del arca se llevó 100 años, durante 100 años Noé estuvo dando testimonio del juicio que vendría. Lamentablemente, la generación de los días de Noé no creyó. Es interesante que también Moisés, en tiempo de Moisés vinieron los juicios sobre Egipto y los egipcios no creyeron, aunque estaban viendo los juicios. Miremos hasta dónde llega la dureza del corazón del hombre. Y ahora, en los días de Noé, mientras él construía el arca, tampoco creyeron. Y él, durante aquel siglo, proclamaba, va a venir un diluvio, viene un juicio sobre la tierra, arrepentidos. Pero nadie escuchaba el mensaje, nadie creía. Por eso es tan importante orar en estos tiempos y pedirle a Dios misericordia, porque nosotros proclamamos que Jesucristo vuelve. Proclamamos que Jesús vuelve. Y la tierra está viendo los juicios de Dios, porque hoy estamos viviendo un juicio de Dios. Pero muchos, multitudes, siguen con su corazón endurecido. Y aquí debemos primero darle gracias a Dios porque nos ha permitido venir al conocimiento de la verdad. Pero también debemos orar por aquellos que no han creído. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor esperó con paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ahora, reflexionamos aquí en dos expresiones. Primero, en la palabra predicó. Esta palabra predicó, aquí en la Biblia, se traduce de un término griego, keruso, con K, keruso, y aquella palabra significa proclamar y dar a conocer. O sea, Jesús fue a proclamar a los espíritus encarcelados. Jesús fue a dar a conocer a los espíritus encarcelados. Entonces, cuando aquí la Biblia dice fue y predicó, no es que Jesús fue y predicó un mensaje de salvación, no fue y predicó para que se arrepintieran, porque cuando la persona ya ha muerto y está en el Hades, ya no hay arrepentimiento, no hay posibilidad de salvación. ¿Por qué? Porque está diseñado que la sangre de Jesús es para el perdón de los pecados de aquellos que están en vida aquí en la tierra. O sea, la sangre de Jesús limpia el pecado de aquellos por los cuales todavía corre la sangre natural. Es la sangre la que nos redime. Pero ya cuando la persona muere, ya no hay perdón de pecados. Entonces Jesús fue a proclamar. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús fue a proclamar? Recordemos que el Seol estaba compuesto por el lugar de tormento y por el seno de Abraham. Jesús desciende y proclama. Jesús da a conocer qué verdad. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías, aquel que estaba profetizado. Yo soy la esperanza de aquellos que vivieron creyendo en mí, es decir, los que estaban en el seno de Abraham, Abraham y todos los piadosos. Yo soy la promesa cumplida de Dios el Padre Celestial. Yo soy el Mesías. Y por la fe de ellos, los que estaban en el seno de Abraham, ellos son ahora salvos y toman la cautividad y la levantan. Y los espíritus encarcelados escucharon la proclamación. Ellos escucharon el conocimiento, pero allí se quedan, allí se quedaron. Ahora, la Biblia nos dice que están allí los espíritus encarcelados desde los días de Noé. Si Noé vivió 2.500 años, 3.000 años antes de Adán, perdón, antes de Jesús, 3.000 años antes de Jesús, y ya ahora casi hace 2.000 años que Jesús vino, están allí hace unos 5.000 años y seguirán allí hasta que comparezcan al juicio final donde vendrán
para escuchar la condenación eterna y serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Los espíritus encarcelados son aquellos que no creyeron y que siguieron viviendo impíamente. Estos son tiempos donde nosotros tenemos que caminar con Dios y fortalecer nuestra fe en el Señor, porque a eso vino Jesucristo, a librarnos de la condenación eterna. Por eso la Escritura dice que todo aquel que en Él cree no irá a condenación eterna, sino que tendrá vida eterna. Vamos a evaluar ahora un cuarto punto. Después del Señor resucitar, es decir, él está 3 días en el corazón de la tierra, toma la cautividad, ¿cierto? La lleva a lo alto, pero la Biblia nos enseña que después de resucitar por 40 días, el Señor Jesús se les aparece a sus discípulos, el Cristo resucitado y glorificado. Se aparece a sus discípulos restaurando su fe y dándoles instrucciones, porque recordemos que después de la muerte de Jesús los discípulos quedaron desanimados. Los discípulos pensaron que ya todo se había acabado, como a veces nos pasa a nosotros cuando enfrentamos una crisis, una prueba. Pensamos que ya todo se acabó, cuando no escuchamos la voz del Señor, cuando oramos y no hay respuesta, cuando tenemos un problema en el ministerio, cuando tenemos un problema familiar, cuando estamos siendo probados, pensamos que ya todo se acabó. Así estaban ellos estaban desanimados, sin aliento, pero el Señor Jesucristo es bueno y Él conoce a sus hijos. Y entonces después de resucitar se les empieza a aparecer varias veces para afirmarlos en la fe, para restaurarlos en la fe y para comisionarlos y empoderarlos, porque Él los revistió con el poder del Espíritu Santo para que cumplieran el propósito de Dios. Por eso quiero leer Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hechos 1, versículo 1 al 4 dice: En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, es decir, con pruebas sin la menor duda, apareciéndoseles durante 40 días. Oye, 40 días. Esto es muy importante porque recordemos que la Biblia nos enseña que desde la Pascua, donde se sacrificaba el Cordero Pascual, precisamente, desde la Pascua hasta el Pentecostés, Hechos 2, hay 50 días. En estos 50 días ya hay 3 que Jesús estuvo en el corazón de la tierra. Nos quedan 47. Ahora hay 40 en los que Jesús se le aparece a sus discípulos. ¿Y qué pasó con los restantes 7? Ahora vamos a mirar. Hablemos de estos 40. Durante estos 40 días, el Señor Jesucristo se les apareció a sus discípulos, dice, y les dio mandamientos por el Espíritu, pero también dice el versículo número 3, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús se les aparecía, fortalecía su fe y su esperanza, les decía lo que tenían que hacer, les daba instrucciones, pero además les hablaba del reino de Dios. Este tema es fundamental, que nosotros nos sumerjamos en lo que es el reino de Dios. Porque los reinos del mundo, los gobiernos del mundo, en este momento están siendo conmovidos, pero el reino de Dios permanece para siempre. Por eso es fundamental que nosotros nos sometamos al reino de Dios, nos sometamos al gobierno de Dios, porque entonces todos los beneficios de ese gobierno nos van a cubrir. ¿En cuántos beneficios estamos pensando hoy día? ¿Y en qué nos va a beneficiar el gobierno? ¿Y en qué nos va a ayudar el gobierno? Y no está mal, pero a nosotros nos rige más que un gobierno terrenal, el gobierno de Dios, el reino de Dios. Y ese sí tiene toda la provisión que usted se pueda imaginar, porque Dios es nuestro proveedor espiritual, emocional y material. De manera que necesitamos es depender del Señor y conocer más acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Cristo conquistó por nosotros. Dice finalmente el versículo 4, y estando juntos, Jesús y los discípulos, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, en este pasaje debemos reflexionar en varias cosas. Primero, hablamos de restauración.
El Señor Jesús se apareció con el propósito de restaurar a sus discípulos. Como yo les decía, estaban desanimados, desalentados, ellos pensaban que ya todo había terminado, pero el Señor viene a restaurar. Dios es restaurador por excelencia. No importa por el momento que tú estás pasando ahora. Puede ser que estés desanimado, que estés angustiado, que estés preocupado, que estés lleno de dudas, que albergues el miedo, el temor, que ante el futuro venga miedo. No importa cómo estés, pero aquí debemos acercarnos a Jesucristo y permitir que el Señor desplace todo miedo y toda angustia y establezca su palabra. Entonces nuestra fe se hace sólida, nuestra fe se hace fuerte, nuestra fe es renovada y afirmada en el Señor. Y esto fue lo que Jesucristo hizo durante esos 40 días. Esos 40 días, el Señor los termina haciéndole las promesas del Espíritu Santo. El día 43, más o menos, ¿no? 3 de estar en el corazón de la tierra, 40 días apareciéndoles. El día 43, el Señor los llama y les dice, vamos a las afueras de Jerusalén. Y estando en las afueras de Jerusalén, el Señor le da las últimas instrucciones y les dice, no se vayan de Jerusalén, van a buscar la presencia de Dios, van a clamar y no van a salir hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y entonces el Señor asciende al cielo. Y aquí entramos al quinto punto y último punto de este sermón. Jesucristo asciende al cielo. Día 43 aproximadamente. Hechos capítulo 1, vamos a leer versículo 9 al 11. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, imagínate buscando todavía al Señor entre las nubes, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. Estamos hablando de dos ángeles. Quiero aquí hacer un paréntesis, porque es muy importante. Aquí los discípulos están teniendo una visión de ángeles. Dios permitió que ellos los vieran. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que los ángeles del Señor siempre están a nuestro alrededor. Porque somos discípulos de Jesucristo. Porque somos pueblo de Dios. Porque la Escritura dice que el Señor ha establecido los ángeles también para ser espíritus ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación. Porque la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así pues, los ángeles siempre están a nuestro alrededor. Los ángeles son espíritus ministradores, son instrumentos del Señor para bendecir su iglesia. En este caso, Dios permitió que ellos vieran dos ángeles. Versículo 11. Estos ángeles dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor emprende aquí una nueva etapa de su viaje. Recordemos que el primer viaje del sepulcro fue descender al corazón de la tierra. Luego del corazón de la tierra, estar 3 días allí, el Señor asciende, ¿verdad? Se le manifiesta en Jerusalén a sus discípulos por 40 días. En varias ocasiones se les aparece por lo menos 6, 7 veces. Y donde les habla del reino, le da instrucciones por el Espíritu. El día 43, según la cuenta que estamos haciendo, el Señor asciende al cielo. Y los ángeles le dicen, recuerden que así como se fue, así va a venir. Y la palabra de Dios es clara y nos dice que el Señor descenderá del cielo, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá hasta las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí estamos hablando de resurrección. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos viviendo en aquel momento. Luego los que vivamos, seremos arrebatados. Nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Recibiremos un cuerpo glorificado semejante al de Jesús. Nos reuniremos con el Señor en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Entonces los discípulos escuchan a los ángeles y se van entonces para el aposento alto a esperar la promesa del Padre. Es muy interesante que esto sucede en el día 43. Jesús emprende su viaje al cielo. Recuerde que Él va a traspasar los 3 cielos hasta llegar a la presencia de Dios. ¿Hasta llegar a dónde?
al tabernáculo celestial, que habla la carta a los hebreos. El tabernáculo celestial, no hecho con mano de hombres, no de esta generación, no con material terrenal, el tabernáculo celestial que una vez a Moisés se le permitió ver para que construyera uno similar, que fue el tabernáculo terrenal en el desierto. Entonces Jesús ahora emprende el viaje. Los discípulos se van a orar a esperar la promesa. Aquí hay algo muy importante. Las promesas se cumplen cuando en la tierra se espera en oración. Ellos estaban orando, esperando el cumplimiento de la promesa. Señor, a veces preguntamos, Señor, ¿por qué no se cumple en mí tu promesa? ¿Por qué pasa el tiempo y tú no cumples la promesa? Porque hay que orar antes de la promesa. Hay que esperar en la promesa. Ahora, ellos se fueron a orar, según nuestras cuentas, durante 7 días. Y el número 7 significa lo completo. Nos habla de plenitud, de algo completo. Entonces tenemos que orar el tiempo que Dios ha establecido, hasta que se complete la porción de oración que Dios quiere de nosotros. Y cuando eso hacemos, se activa entonces la respuesta. Bien, entonces el Señor emprende su viaje al cielo, del cual volverá en la segunda venida para el arrebatamiento y el juicio de las naciones y establecer su gobierno milenial. Pero hay una cita importante que está en la carta a los hebreos, y en esta carta a los hebreos, el capítulo 4, nos dice la palabra del Señor, algo muy importante respecto al ministerio de Cristo después del Señor morir. Como le digo yo, en el día 43 Jesús asciende, pero dice la Escritura, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, los 3 cielos, los traspasó. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el Señor llega al santuario celestial, pero Él llega como sacerdote. Entonces Jesús entra al santuario celestial. Cuando llega al lugar santísimo del santuario celestial, ahí está la presencia de Dios Padre. Pero recordemos que el sumo sacerdote no podía entrar a la presencia de Dios sin sangre. Entonces nuestro sumo sacerdote Jesucristo muestra su sangre al Padre Celestial. Y cuando el Señor Jesucristo presenta el perfecto sacrificio, activa la respuesta de Dios. El Señor ve el sacrificio del Hijo y entonces se siente satisfecho, porque murió por el pecado nuestro. Y es la ofrenda perfecta, porque es la sangre perfecta del Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos en el tabernáculo, en el templo. Y el fuego de Dios descendía y la presencia de Dios llenaba el templo. Así sucedió en el tabernáculo con Moisés. Así sucedió en el templo con Salomón. Cuando se sacrificaba el cordero, el fuego descendía y la gloria de Dios llenaba el templo. Pues la Biblia nos dice en Hechos capítulo 2 que de repente vino del cielo un fuerte viento, un estruendo, y se aparecieron sobre sus cabezas lenguas de fuego, porque fue la respuesta del Padre Celestial, el fuego. Pero miren ustedes que estaban en el aposento alto, el fuego no se derramó sobre el templo. En el templo, en esa fiesta de la Pascua, habían sacrificado un cordero, pero el Cordero de Dios estaba muriendo en una cruz, Jesucristo el Señor. Entonces el fuego no descendió sobre aquel templo, sino en el aposento alto, donde estaban los 120 en oración. Sobre ellos vino el fuego del Espíritu Santo, y dice la Escritura, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el fuego del Espíritu Santo, la presencia de Dios, no llenó al templo físico que había en Jerusalén, sino que cayó sobre el aposento alto y los llenó a ellos? Porque a partir de ese momento, ya el templo somos nosotros. El Espíritu Santo ha venido a nosotros. Nosotros somos morada del Espíritu Santo, en virtud de la obra de Jesucristo nuestro Señor. Así que durante los días faltantes, 6, 7 días, Jesucristo ascendió, se presentó en el tabernáculo celestial, presentó su ofrenda, el Padre la recibió, sacrificio perfecto, el Padre respondió enviando la promesa del Espíritu Santo. Y así llegamos a Pentecostés, y así la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Y entonces empezó a llevar la palabra de Dios, conquistando el mundo conocido, conmoviendo las bases del Imperio Romano. Hoy como iglesia debemos llenarnos del Espíritu Santo y permitir que el Señor nos use para llevar su palabra. Dios ha depositado en nosotros su presencia. Dios está con nosotros. Dios es nuestro proveedor, protector y nos ha ungido con su poder y nos ha dado su palabra
para que seamos vasijas para la gloria de su nombre. No permitamos que el temor eche raíces en nuestro corazón. No permitamos que el miedo se albergue en nuestro corazón. Somos pueblo de Dios, somos iglesia de Jesucristo. Lo que se escuda de nosotros, Él es el que nos defiende y nos sustenta. Jesucristo el Señor murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y volverá por nosotros. Este es el momento para que nosotros levantemos nuestra oración y le digamos al Señor: Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu poder y de tu gloria. Que tu presencia llene no solo mi vida, sino mi casa, mi familia, que podamos ver tu mano poderosa a nuestro favor. Así que te invito allí a que cierres tus ojos y que levantemos una oración a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por haber llegado, Jesucristo, un día a nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos dado esta salvación tan grande. Gracias te damos, Jesús, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros. Hoy te damos gracias, Dios mío, porque somos templo del Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, llénanos de tu gloria, llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia, Señor. Danos más de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, fluye sobre la vida de cada persona. Espíritu Santo de Dios, sé llenando cada corazón y cada vida. Renueva, Dios mío, la unción y el poder del Espíritu Santo. Que la gloria tuya, Señor, descienda sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Que la unción del Espíritu Santo sea revistiendo tu vida. Hoy te pido, Señor, que seas afirmando tu palabra y la fe de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, echamos fuera todo miedo, todo temor, toda angustia, toda preocupación, toda ansiedad y angustia. En el nombre de Jesucristo, declaro como la paz de Dios viene sobre los corazones. Pero también, Señor, viene la unción del Espíritu Santo sobre ellos y no hay temor. En el nombre de Jesús, porque tú eres, Dios mío, nuestro escudo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro proveedor y nuestro protector. Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra en nosotros todos los días. Sigue trabajando en nosotros, amado Espíritu Santo, y capacítanos, Señor, para cumplir con tu plan, para cumplir con tu propósito aquí en la tierra. Yo te pido, Jesucristo, que bendigas, Dios mío, a cada uno de mis hermanos, que derrames de tu gloria y de tu poder sobre cada familia. Envía, Señor, tu gloria sobre cada casa, sobre cada familia, Dios, y te doy gracias por afirmarlos en tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por afirmarlos en tu verdad. Gracias, Jesucristo, porque tú también has prometido que levantarás tu iglesia, que los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por ser tan bueno. Gracias, Señor Jesús, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque como siempre, tú has guardado a tu pueblo. Asimismo, tú nos guardas hoy en tu mano poderosa. Gracias te damos, amado Jesucristo, con todo nuestro corazón. Amado Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias te damos, amado Espíritu Santo, por ser tan bueno. Con todo mi corazón, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga tu casa, tu familia, Dios guarde a todos los tuyos, que no falte la bendición del Señor en tu casa y en tu familia. Recuerda siempre sacar ese tiempo para orar, para hablar con Dios y para escudriñar su palabra. Desde la distancia, un abrazo, que Dios los guarde, que el Señor los bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos para todos y nos veremos en una próxima oportunidad.